Leyendas olvidadas del shonen, una sección que surgió con la intención de recordar y hablar sobre aquellos mangas o animes de demografía shonen que llegaron a ser bastante conocidos y apreciados en la comunidad hace años, pero que por algún que otro motivo nunca llegaron a superar esa barrera que otras obras más populares de la época u otras más actuales sí que pudieron romper, ya fuera por la época en la que salieron, por la calidad de sus adaptaciones animadas, por su influencia en la comunidad del anime u otros tantos factores. El anterior y primer capítulo que dio paso al comienzo de esta sección fue el vídeo dedicado a Toriko, un vídeo que para mi sorpresa tuvo una muy buena aceptación y recepción por parte vuestra. Ya que el vídeo de Toriko gustó bastante en tan poco tiempo, me vi en la tarea de traer lo más pronto posible un nuevo vídeo referente a esta sección, para que luego digan que no continúo secciones o llevo siglos sin continuarlas. En el vídeo anterior varios me pusisteis otros tantos mangas y animes que podrían entrar perfectamente en esta sección de leyendas olvidadas, y por supuesto son títulos que voy a tener en cuenta para futuros vídeos. Sin embargo, en este caso el turno le tocó a un manga bastante especial, que sin duda fue el nombre que más retumbaba en mi cabeza a la hora de elegir al representante del siguiente vídeo. Véase este. Tal como veis por el título del vídeo, el turno le llegó a la increíble llamada, a la par que ya algo olvidada a día de hoy, The Gray Man. The Gray Man es un shonen curioso. Es de esas obras medianamente clásicas que muchos consideran como un referente perfecto para definir lo que es un buen shonen neketsu, pero que cuenta con una esencia que lo hace totalmente único. The Gray Man es una obra que cuenta con muchos factores que le hicieron destacar en su momento, y que la hacen bastante atractiva ante los ojos del público otaku y los fans del shonen. Sin embargo, a pesar de la buena fama que la obra se ha ganado a lo largo del tiempo, no podemos negar que la obra de Katsura Hoshino se encuentra en un continuo limbo en el que el futuro y devenir de la obra tienen un futuro más negro que claro. Y es que lastimosamente el manga de The Gray Man se ha encontrado durante el paso de los años con numerosos baches que han impedido que su publicación se llevara a cabo con regularidad, repercutiendo esto no solo en el manga, sino en sus adaptaciones animadas, impidiendo de esta forma que el popular manga de los exorcistas nunca haya podido ascender hasta la cúspide de lo que a shonen nos referimos. Y pues bien, eso es precisamente lo que me gustaría tratar en este nuevo capítulo. Así como en el anterior vídeo de Toriko hablábamos un poco sobre los primeros pinitos de esto en las páginas de la Shonen Jump y la industria del manga, para luego analizar un poco las causas de su caída y posterior olvido, en este caso con The Gray Man me gustaría realizar prácticamente lo mismo, o al menos llevarlo a cabo de una forma similar, tocando distintos temas que envuelven a toda la situación en la que ha estado y está el manga de The Gray Man. Así que bien, con todo ya dicho, damos paso a lo importante. Comenzamos. Primero que todo, antes de ponernos a hablar en profundidad de la obra de los exorcistas, creo que no viene del todo mal detallar un poco sobre la mente detrás de este manga, Katsura Hoshino. La autora de la obra protagonista de este vídeo, lo cierto es que es una persona que hasta día de hoy ha sido muy hermética con su vida privada, y se le conoce como una persona bastante tímida, por lo que por lo general no es que se conozcan muchos aspectos de su vida, salvo algunos detalles que ha llegado a revelar en ciertas entrevistas o en las notas que los mangakas escriben al final de los tomos recopilatorios. Y de las pocas veces que se le recuerda haberla visto en público fue en el evento de Animagic en el año 2008 en Alemania como invitada. A rasgos generales sabemos que Katsura Hoshino es oriunda de la prefectura de Shiga en la región de Kansai, nacida en el año 1980, lo cual la hace tener a día de hoy unos 42 años. Hoshino desde pequeña siempre había tenido junto a su hermana esa afición por el dibujo, pero no fue hasta la edad de 21 años que de verdad se propuso debutar en la industria, aunque más que nada por la insistencia de su hermana. Y en el año 2003 veríamos los primeros pasos de Hoshino en la industria bajo el sello de la editorial Shueisha, en las páginas de la Kamaru Jump, revista más enfocada a los lectores más jóvenes, y en la que varios autores reconocidos de la Jump debutaban con su primer one-shot. El nombre de esta historia sería llamado Zone, y podríamos considerarla el prototipo de lo que años después conoceríamos como The Gray Man, aunque por supuesto no sería lo único que sentaría las bases de dicha historia. En Zone, Hoshino plantearía varias cosas que tiempo después reusaría para su obra magna, un protagonista físicamente muy similar a Alan Walker,
la presencia del Conde del Milenio, la introducción de los Akuma, entre otras cosas. Sound tuvo ciertamente una buena aceptación en el público, dando a Shueisha una muy buena primera impresión sobre lo que Hoshino podría aportar a futuro en cuanto a calidad. Debido a esto, Hoshino esta vez debutaría oficialmente en las páginas de la Shonen Jump, aún no con su famosa obra, pero sí con una que seguiría recorriendo las ideas que Hoshino estaba construyendo para algo más grande. Este nuevo one-shot, del cual vería la luz un año después de su predecesora Sound, se llamaría Continue, y lo cierto es que aquí también veríamos elementos conocidos como habilidades sobrenaturales y una nueva aparición del Conde del Milenio. Aunque lo cierto es que aunque este volviera a aparecer, esta historia no transcurría en el mismo universo de Sound, ni era una continuación directa a pesar del nombre. Tras esto, tan solo con 2 one-shot y todavía ninguna serialización larga a sus espaldas, lo cierto es que Shueisha ya veía en Hoshino bastante potencial, por lo que un año tras la publicación de Continue, en el año 2004 se daría luz verde, ahora sí, al manga que de cierta forma catapultaría aún más a Hoshino, pero que por otro lado también le daría más de un dolor de cabeza. Antes de ponernos a hablar como tal de todo lo que aconteció al desarrollo de The Gray Man y la situación de Hoshino, me gustaría dar mis opiniones breves de la obra y retratar sus puntos más atractivos, que a mi parecer son lo que hicieron tan llamativa a esta historia. Primero que todo, como había destacado anteriormente, Katsura Hoshino decidió inspirarse en sus 2 one-shots previos, para acoplar varios de los elementos de estas historias a su serialización oficial. The Gray Man, ambientada en la Europa del siglo XIX, nos contaba la historia de una batalla entre exorcistas y demonios, conocidos como Akuma, liderados por el antagonista de esta historia, el enigmático Conde del Milenio. En esta historia el protagonista es el joven Alan Walker, un exorcista novato que recién pretende unirse a la Orden Oscura de los Exorcistas, el cual, mediante el uso de su peculiar inocencia, término por el que se denomina los poderes y habilidades en este universo, pretende intentar detener el intento del conde de dominar el mundo y propagar a los Akuma. Visto desde fuera, la historia de The Gray Man se puede entrever como la típica lucha shonen del bien contra el mal, con un protagonista ingresando a una organización para enfrentar a las malvadas criaturas. Pero muy a diferencia de lo que pueda parecer, The Gray Man, aun sin salirse del molde en sus inicios, consigue hacerse realmente atractiva y sabe cómo darle un aire único a su universo. Por supuesto, The Gray Man no es un manga que pueda permitirse inventarse aventuras en un mundo ficticio con un world building trabajado, ya que su historia ocurre técnicamente en el mundo real, pero es su estética y lo bien que acopla los elementos de la época que la hace funcionar. The Gray Man respira esa estética, llamémosla victoriana, pero sobre todo ese aire melancólico y espectral que bien transmite un mundo infestado por demonios y espíritus. Para que me entendáis, por poner un ejemplo tenemos a Soul Eater, una obra que destaca mayormente por su muy característica estética al estilo Halloween, pues The Gray Man a mi parecer transmite una esencia similar, sobre todo en su adaptación animada, donde creo yo que se consigue representar con mayor facilidad ese aire pesado y no tan melancólico, pero sí algo apagado. El lore y los secretos que esconde la historia desde el minuto 1 también son uno de los puntos más atractivos, haciendo que nos comamos la cabeza más de una vez por todo aquello que este universo esconde, tanto ligado a los protagonistas como a los propios villanos, que esa es otra. Los enemigos a vencer en esta historia también terminan jugando un papel fundamental a la hora de determinar la calidad de la obra, ya que estos, como antagonistas, terminan siendo realmente carismáticos, aparte de que los mismos, la familia Noah, no son una organización, sino una familia, donde todos son importantes y donde todos comparten un mismo objetivo, elemento que hace que los tengamos en muy alta estima. Además de que la obra también destaca por su inspiración en la mitología judeocristiana. Por supuesto, esto también aplica a los protagonistas, ya que aunque en principio encajen como el típico estereotipo del rivalé muy serio, la chica enérgica, etc., sus historias y visualmente sus diseños hacen que estos, como caras representativas del manga, también se vuelvan personajes bastante queridos y entrañables. Por otro lado, ya hablando de las peleas y combates, he de decir que este es el punto que creo que no es el que más hace brillar el manga. Ojo, no estoy diciendo que sean malas ni mucho menos, sino que a comparación de otros aspectos de la obra, creo que estas pueden llegar a estar algo relegadas en cuanto a la importancia que estas aportan a la misma. Por último, en este punto, sin duda alguna, una de las cosas que más hacen brillar a The Gray Man, sobre todo en lo que respecta a su adaptación animada, sería indudablemente sus increíbles openings
y su perfecta banda sonora, punto que en lo personal hizo que me enamorara rápidamente de este shonen de exorcistas. La obra de Hoshino, tras empezarse a publicar en las páginas de la Shonen Jump, lo cierto es que había sido bastante bien recibida, ganando en el proceso varias portadas y páginas a color por su buena popularidad, compartiendo en algunos casos portada con otros populares mangas como Katekyo Hitman Reborn. The Gray Man rápidamente empezó a gozar de buena fama y varios beneficios. Entre ellos podemos destacar que en el año 2005, tan solo un año tras empezarse a publicar el manga de forma regular, se lanzarían al mercado una serie de novelas ligeras spin-off supervisadas y dibujadas por la propia Hoshino, saliendo un volumen en este año y el siguiente en el 2006, bajo el nombre de The Gray Man Reverse. Este año mismamente, el 2006, sería a su vez también importante para la franquicia, debido a que en este mismo año se empezaría a emitir la ya para aquellas fechas esperada adaptación animada, tan solo con 2 años de publicación del manga a sus espaldas, reflejando esto la buena fama que el manga se había ganado entre los lectores japoneses de la Shonen Jump. La adaptación al anime de The Gray Man fue llevada a cabo por el estudio TMS Entertainment, y lo cierto es que su primera temporada fue bastante extensa, contando con 103 episodios en total. Claro, contando eso sí con algunos episodios de relleno, pero a su vez fue una adaptación que también se encargó de animar las novelas de Reverse, siendo esta una adaptación que trató de ser bastante completa a la hora de adaptar todo el contenido posible. Pero ¿y si os dijera que en realidad tanto TMS como Shueisha y la misma Hoshino tenían pensado una adaptación mucho más extensa? De hecho, el número de episodios que se tenían planeados para la adaptación animada de The Gray Man era de un aproximado de 200 episodios, reflejando esto la enorme fe que Shueisha tenía por la obra de Hoshino, pero por detalles que luego pasaré a comentar al final, esto no pudo ser así. Sin embargo, 8 años después del final de su primera temporada, en el año 2016 se estrenaría la tan esperada segunda temporada The Gray Man Hollow, la cual, para sorpresa y decepción de muchos, tan solo contaría con la cantidad de 13 episodios, una cantidad efímera si tenemos en cuenta la longevidad de su temporada anterior, pero todo esto tiene una explicación bastante dura para los fans de la obra de Hoshino. En esos 8 años que la reconocida historia de los exorcistas estuvo fuera de los focos de la industria, esta entró en un agujero negro del cual su futuro quedaría sentenciado. A pesar de lo que pueda parecer, el trabajo de mangaka ha sido y es uno de los trabajos más exigentes y duros en Japón. Un trabajo que en muchas ocasiones ha afectado a la salud de reconocidas figuras del mundillo por sus extensas jornadas de trabajo dibujando e ideando nuevas historias con unas fechas límites bastante estrictas, que en ocasiones ciertos mangakas no pueden ni completar. Hay muchos animes y mangas que reflejan esta problemática y la misma realidad no trata de esconderlo, ya que no es difícil encontrar noticias de mangakas populares hablando de los duros horarios que tienen que soportar. La presión y el sobreesfuerzo afecta a los autores, y por ende esto afecta a sus propias obras. Y por supuesto, The Gray Man en este caso no es la excepción, aunque no de forma tan directa. ¿Qué pasó para que la planeada temporada de unos 200 episodios se quedara en menos de 100? ¿Y por qué tanto tiempo de espera entre temporada y temporada? Es más, ¿cuál es la situación de The Gray Man actualmente? Pues bien, lo cierto es que la obra desde el año 2004, el año en que se empezó a publicar, hasta el 2008, es decir, durante 4 años de publicación ininterrumpida, salvo por las ocasiones de festividad como la Navidad o la Golden Week, su autora, Katsura Hoshino, no había sufrido ningún percance a pesar de la exigencia de tener los capítulos listos semana a semana. Y el manga llevaba tan buen ritmo que el propósito de su adaptación era ir sacando episodios semana tras semana hasta alcanzar el punto en el que Hoshino se encontrara escribiendo la obra. Para eso, la adaptación se propondría adaptar las novelas y crear episodios originales de relleno para de esta forma darle un buen margen a Hoshino y tener el suficiente material que adaptar, y que de esta forma el llegar a los 200 episodios no terminará siendo nada complicado. Y ese era el plan, hasta que en el año 2008, tanto la obra de los exorcistas como su propia autora se encontrarían con un bache que afectaría a su historia más de lo que imaginaba en un principio. En el año 2008, Katsura Hoshino sufrió un accidente en el que se fracturó de forma bastante grave la muñeca, factor que desencadenó que su manga entrara en hiatus durante varios meses,
y el estudio TMS Entertainment decidiera concluir la primera temporada, ya que tras el parón del manga en la Jump, el anime prácticamente alcanzó al manga mucho antes de lo previsto, y en vez de seguir con una historia inventada se decantó por dar por finalizada la emisión del anime. Al año siguiente, en el 2009, tras varios meses de reposo, Hoshino intentó regresar a la Jump, pero su lesión no hizo más que volver a repercutir, por lo que con tan solo unos pocos capítulos publicados ese mismo año, el manga volvería a entrar en pausa hasta finales del mismo, donde se decidiría que la obra pasaría a publicarse de forma mensual en las páginas de la Jump Square, para de esta forma darle más margen a Hoshino a la hora de entregar nuevos capítulos. Aunque lastimosamente la Jump Square tampoco se salvaría de los parones de The Gray Man, ya que de igual manera Hoshino se vio obligado a tomarse algunos meses de pausa, ya que su muñeca le impedía continuar, hasta que finalmente en el año 2012 la historia protagonizada por Alan Walker entraría en su hiatus más largo hasta la fecha, el cual tuvo Hoshino sin lanzar un nuevo capítulo por 3 años, hasta que en el 2015 la mangaka decidió regresar a la industria en otra revista llamada Jump Square Crown, revista de carácter trimestral, la cual le daría tiempo suficiente a Hoshino para la realización de sus capítulos, y que a su vez no sería muy exigente con la cantidad de páginas de la misma. Sin embargo, a pesar de este regreso tan esperado por parte de los fans, este marcaría el comienzo de la época de The Gray Man, donde el futuro de la obra empezó a tornarse verdaderamente oscuro. Sí, The Gray Man volvió de un largo hiatus, pero la forma en que lo hizo no fue perfecta. Dos aspectos actualmente son los que hacen que muchos dudemos sobre el futuro de la obra. Primero, su periodicidad trimestral, y segundo, su número de páginas. La historia de The Gray Man es un manga que a lo largo de los años ha ido construyendo un profundo y lleno de misterios lore. Muchas subtramas con bastantes personajes importantes aún por resolver, y eso es mismamente el punto que tiene entre la espada y la pared a este manga. The Gray Man es un manga al que a día de hoy es difícil seguirle el ritmo. Los cortos capítulos entre tan amplios márgenes de tiempo no han hecho más que hacer que el disfrutar de un nuevo capítulo ya no sea una experiencia tan grata. Y sí, sé que es tan fácil como volver a leer el capítulo anterior, pero irónicamente esto es un efecto dominó que, salvo detalles puntuales, la cantidad de información importante que dejamos de tener en cuenta sobre la obra es bastante grande, pero lastimosamente no hay nada que nosotros podamos hacer ahí. Hoshino ha intentado llevar su historia adelante, pero lastimosamente su lesión y otros motivos le han impedido continuar como es debido, y es algo triste, no solo porque no podamos ver a The Gray Man haciendo furor en la comunidad como se merece, sino porque la propia Hoshino ha mencionado muchas veces que le encanta dibujar y es su gran pasión, y es una lástima ver que por esa lesión lleva años sin trabajar como hubiera querido. Hoshino empezó en la industria por insistencia de su hermana, y tal vez sin ella no hubiera llegado hasta donde llegó con The Gray Man, pero al final, por su propia cuenta, intenta seguir con su manga, de forma lenta pero segura. A diferencia del video anterior donde veíamos que la propia Shueisha fue la responsable de la caída de, en ese caso, Toriko, aquí no hay ningún culpable, tan solo un desafortunado accidente que impidió que The Gray Man terminara de escalar hasta lo más alto. A día de hoy es casi imposible que la obra de Hoshino vuelva a estar en el punto en el que llegó a estar en su época dorada. Hasta el momento no hay signos de que la situación de Hoshino haya mejorado, y no tenemos noticias referentes al tema. ¿Algún día The Gray Man volverá a tener una publicación regular como antaño? Para bien o para mal, Hoshino todavía es bastante joven y aún le queda bastante camino por recorrer. Todavía no sabemos qué le puede deparar el futuro a ella y a su obra, pero a día de hoy no podemos negar que el futuro de The Gray Man es realmente incierto.